Buenas noches, qué bueno que nos acompañen este viernes 24 de febrero. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos, emisión estelar. Soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Solo leyeron el requerimiento y los jueces suponen que se iba a cometer delito. Por recibir sobornos de miembros de estructuras delictivas, 3 ex jueces especializados recibieron condenas de entre 4 y 19 años de cárcel. Luego de pasar 2 semanas hospitalizada, una salvadoreña con un tumor cerebral fue devuelta a un centro de detención en el estado de Texas. El presidente Donald Trump advierte que la construcción del muro con México comenzará antes de lo previsto. Es una asesoría legal especializada con gente que conoce hasta la última coma de la ley de Estados Unidos para que puedan ganar sus casos. La Cancillería salvadoreña se compromete a brindar asesoría legal especializada a los connacionales con estatus migratorio irregular detenidos por las autoridades estadounidenses. La Sala de lo Constitucional suspendió de cargo de magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral al abogado Jesús Ulises Rivas. El gobierno de los Estados Unidos solicitará la extradición de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, por narcotráfico. Estas son las noticias. 35 días han pasado desde que Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, un mandato que inició en medio de protestas y que se ha visto marcado por controversiales órdenes ejecutivas, como la que prohibía la entrada de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana a esa nación, pero que fue bloqueada por una corte de apelaciones. Además, las intenciones de gravar un impuesto a las importaciones de México para pagar la construcción del muro fronterizo, que hoy mismo aseguró que se realizará antes de lo previsto. Esto entre otros anuncios y advertencias que le siguen acarreando todo tipo de críticas. Vamos con temas relacionados a los Estados Unidos, y es que en ese país una salvadoreña identificada como Sara Beltrán Hernández, de 26 años, quien padecía de un tumor cerebral, fue devuelta a un centro de detención del estado de Texas luego de permanecer 2 semanas hospitalizada. Los abogados de la connacional solicitan que se le conceda libertad condicional por razones humanitarias y a fin de que sus familiares estén al tanto de su estado de salud. Según registros, Beltrán Hernández ingresó ilegalmente a los Estados Unidos el 7 de noviembre del 2015. El 26 de enero, un juez de inmigración ordenó que fuera expulsada del país. La connacional, que busca asilo en los Estados Unidos, aparentemente salió del país por amenazas y violencia intrafamiliar. Y el canciller de la República, Hugo Martínez, confirmó que esta persona ha permanecido en un centro de detención desde hace unos días, tiempo en el cual iniciaron las complicaciones de salud que la llevaron a ser ingresada en un hospital. Tras una serie de evaluaciones, esta mujer debió ser llevada de regreso al centro de detención y está a la espera de una resolución sobre la apelación que han interpuesto para evitar ser deportada. Y el presidente Donald Trump, en la conferencia de acción política conservadora, prometió acelerar la construcción del muro en la frontera con México. Para asegurar y para garantizar la seguridad de los estadounidenses. El informe gracias a nuestra cadena aliada La Voz de América. Ante un auditorio completamente lleno en el último día de la conferencia de acción política conservadora, el presidente Donald Trump prometió acelerar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México como parte del cumplimiento de sus promesas de campaña. Vamos a construir el muro, no se preocupen. De hecho, va a comenzar pronto, mucho antes de lo previsto. En un discurso de casi 1 hora en el que revivió su retórica de campaña, el mandatario defendió sus nuevas políticas de deportación, las que, según aseguró, le ahorrarán dinero al país y salvarán vidas. Vamos a detener el flujo de drogas a nuestra nación, que está envenenando a nuestra juventud. Nosotros nos quedamos con la droga y ellos con el dinero. No nos sirve. En este momento, oficiales de inmigración están encontrando a los pandilleros.
a los narcotraficantes y a los extranjeros criminales, y los están mandando al demonio, fuera del país. También prometió reforzar las fuerzas militares e insistió en la necesidad de impedir que terroristas ingresen al país, en una referencia a su decreto migratorio actualmente suspendido por los tribunales, y anunció que en los próximos días presentará un nuevo plan. Vamos a mandar a los terroristas islámicos radicales al demonio, fuera de este país. Y concluyó con un mensaje nacionalista, prometiendo enfocar su administración en Estados Unidos primero. La cooperación global, tratar con otros países, llevarse bien con los demás es muy importante, pero no hay tal cosa como un himno global, una moneda global o una bandera global. Represento a los Estados Unidos de América, no represento al mundo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y algunos ciudadanos estadounidenses que han aprovechado el espacio de los cabildos abiertos republicanos expresaron hoy su repudio hacia ciertas políticas del presidente Donald Trump. Solicitaron enérgicamente que se explique el porqué de la derogación de la ley de cuidados asequibles, conocida como Obamacare, así como las políticas de inmigración. El presidente Trump subestimó las protestas, respondiendo en su cuenta de Twitter que no son más que actividades planeadas por determinados sectores. Son las 8 de la noche con 6 minutos y estamos tratando de establecer comunicación con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América para escuchar un análisis y lo que se ha conocido después del encuentro de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México y también de las reacciones de Donald Trump. De hecho, Trump hace ya unas horas calificaba esta visita de su secretario de Estado a México como un viaje difícil. Lo mandó a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y como ya lo hemos estado hablando durante todo este noticiero, los temas principales han tenido que ver con inmigración y con el muro. Vamos a ver si restablecemos, si nos enlazamos con Celia o más adelante lo haremos. Vamos a hablar, como les decía, vamos a hacer un análisis de este importante encuentro que tiene que ver también con temas de toda la región centroamericana y por supuesto la inmigración. La Cancillería salvadoreña anunció acciones para brindar asesoría legal a los connacionales con estatus migratorio irregular y que sean detenidos por las autoridades de Estados Unidos. Pelear los casos con todas las herramientas legales posibles es la promesa del gobierno salvadoreño para los connacionales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Es una asesoría legal especializada con gente que conoce hasta la última coma de la ley de Estados Unidos para que puedan ganar sus casos. Hasta hoy, en 4 estados de la nación norteamericana se contrataron firmas especializadas de abogados para llevar los primeros casos en la administración Trump. En Los Ángeles, en Houston, en Nueva York y en Washington, y ya esas firmas especializadas van a estar operativas en el 1 de marzo. Para estas acciones, Cancillería destinó $500,000 para iniciar con los trabajos. A esos fondos se sumará lo recaudado por los servicios que brindan los consulados de El Salvador en el exterior, tras la aprobación de un decreto en la Asamblea Legislativa. Los montos rondan los $400,000 mensuales, unos $5.2 millones anuales. No es suficiente, lo sé, pero es lo que tenemos para reforzar ya toda nuestra red consular. Dinero que también servirá para atender a los deportados. El Viceministerio de Prevención ya atiende al menos 200 personas retornadas en los primeros 6 meses de funcionamiento. Tenemos programas ya muy ambiciosos de poderlos incorporar a ellos en el norte de Usulután, en la parte central de Usulután, en el sur de Usulután, que también son lugares donde, de acuerdo a las estadísticas que se manejan, hay mucha cantidad de retornados. Mientras las acciones llegan, en los últimos operativos realizados por agentes migratorios de diversas ciudades de Estados Unidos, al menos 18 salvadoreños fueron capturados en el primer mes de la administración Trump. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.
las 8 de la noche con 10 minutos. Ahora sí nos enlazamos con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América para hablar sobre la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México y los temas que se trataron. Celia, qué gusto nuevamente comunicarnos contigo, empezar preguntándote, Trump dijo en las últimas horas que consideraba difícil esta visita. ¿Ha sido así? Realmente ha sido una difícil visita. Sabemos que en las primeras horas de esta hubieron roces entre el canciller así como el secretario de Estado y de Seguridad Nacional durante la cena en la casa de la embajadora de los Estados Unidos, Roberta Jacobson. Y esto definitivamente se da después del anuncio de las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, vimos que Rex Tillerson ha tenido la capacidad diplomática de hablar con estos dignatarios de una manera honesta, franca y de alguna manera aclarar puntos en los que existía muchísima confusión. Vimos como el mismo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió una vez más que no habrían deportaciones masivas, algo que expresó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y también el temor de que vayan a recibir a nacionales de otros países que van a tener que esperar en México para organizar su situación migratoria. Estos temas fueron claves durante esta primera conversación antes de que se reunieran con el presidente de México. Y a pesar de que será un difícil camino, es una apertura a estas negociaciones en temas claves para ambos países, pero hemos visto que estos dos mandatarios han logrado de alguna manera utilizar a sus cancilleres, a su secretario de Estado, para que lleguen a un acuerdo por lo menos inicial. Celia, buenas noches. ¿Se sabe cuál es la postura del presidente Enrique Peña Nieto acerca de este tema? El presidente manifestó por medio del comunicado de prensa que él agradecía la presencia de los mandatarios, de los dignatarios estadounidenses, que era una señal positiva por parte del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no está claro qué va a suceder en temas como la economía, el Tratado de Libre Comercio, lo que va a suceder en términos de las nuevas directrices de inmigración, y en esto él dijo que haría lo posible para luchar por el interés y por los intereses de los connacionales que están en los Estados Unidos y son mexicanos, pero también por ellos que están en este país. Algo que fue curioso el día de hoy con Donald Trump, habló del muro durante un evento republicano, pero por primera vez no escuchamos que utilizara la frase México va a pagar por él. Y creemos que eso es un avance en estas negociaciones diplomáticas, que Donald Trump deje de utilizar esa frase. Celia, se ha hablado también de que Trump dijo en las últimas horas de una operación militar para las deportaciones. ¿Cuál fue la posición diplomática en México de su secretario? Bueno, realmente estas declaraciones se dieron el mismo día en el que estaban hablando el secretario de Seguridad Nacional con el canciller, el secretario de Gobernación y el secretario de Estado. Las declaraciones las hace durante un evento público y horas después está el secretario de Seguridad Nacional aquí en México asegurando que ellos no iban a utilizar el ejército. De hecho dijo, necesito que ustedes entiendan muy bien que no lo vamos a utilizar. La Casa Blanca aclaró que lo estaba diciendo de una manera metafórica y no literal. Y en esto obviamente hay que tener un poco de escepticismo, aseguran los mexicanos, porque en el pasado hemos visto cómo él ha manipulado el lenguaje, pero él aseguró durante estas declaraciones que se estaban deportando a personas criminales de los Estados Unidos y que esto requería una operación militar. Ahora, de ahí a que realmente se implementen tropas militares, según el secretario de Seguridad Nacional, no está en miras de que esto vaya a suceder. Muy bien, gracias Celia por la información. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ti por el reporte. Y más de 6,000 personas, entre estos 800 niños y adolescentes, fueron deportados de Estados Unidos y México en los primeros 2 meses del año, un incremento del 7% en comparación con el 2016. Las autoridades se alistan ya a implementar acciones de contingencia en caso de que las deportaciones continúen al alza. Por las medidas que se están tomando en Estados Unidos, se prevé un aumento en las deportaciones, especialmente de Estados Unidos, incremento que no hemos visto todavía en la realidad. Las deportaciones que estamos recibiendo en este momento son las personas que estaban listas ya para ser deportadas, pero si se llevan a cabo las medidas que ha anunciado el presidente, sí, por supuesto tendríamos un incremento. Nosotros con la ampliación del Centro de Atención al Migrante y con la incorporación de al menos 8 instituciones del gobierno que trabajamos en conjunto en ese centro, estamos preparados para recibir un incremento
en cuanto a la recepción y a la atención inmediata se refiere. Es más, dentro de La Chaca estamos proyectando para este año la construcción de otro edificio para poder separar la recepción de adultos, niñas, niños y adolescentes. Y en lo que va del año, 13.244 salvadoreños que han viajado de manera ilegal han sido retornados de los Estados Unidos. Otros 2.861 fueron retornados de México. Estas cifras representan un incremento de casi el 7% en comparación al mismo año. Diversos organismos internacionales junto a la Secretaría de Integración Centroamericana lanzaron el proyecto regional denominado Fortalecimiento de los Programas de Inserción Social de Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la ley en los países centroamericanos. Dicha estrategia pretende fortalecer los programas que ya se impulsan en materia de reinserción. Nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de acompañarlos en esta iniciativa y de haber incursionado una vez más en un tema de vanguardia para el organismo multilateral como es el BID, y es en la búsqueda de nuevas formas y metodologías para procurar la rehabilitación de personas en conflicto con la ley penal. En este caso, este grupo tan importante que es el de jóvenes y menores infractores. Partimos de la convicción de que todos los privados de libertad y por supuesto los menores de 18 años merecen ser atendidos con programas de rehabilitación y de reinserción bien estructurados, con los contenidos necesarios para que ellos puedan aspirar a una verdadera integración en la sociedad. La Embajada de Estados Unidos presentó el Consejo Juvenil que impulsará políticas y proyectos para beneficiar a este sector social. Veamos. Tendrán la responsabilidad de impulsar políticas y actividades en beneficio de la juventud salvadoreña. El Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos construirá actividades en el fortalecimiento y desarrollo comunitario. Tenemos este Consejo Juvenil porque queremos escuchar las voces de los jóvenes de este país. Bien importante, especialmente aquí en El Salvador, que la mayoría de nuestros programas tiene que ver de dar más oportunidades para los jóvenes de este país. Esta organización la integran 17 jóvenes de entre los 18 a 25 años, con representación en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. El presidente de este consejo también es parte de la juventud del Partido Arena, pero asegura que los intereses políticos no se antepondrán a esta nueva organización. El consejo es multidisciplinario, es también pluralista, y por la misma lógica de ser pluralista tendremos diferencias entre incluso las iniciativas que cada uno a títulos personales hemos abanderado en el pasado. Algunos proyectos ya se desarrollan con fondos de USAID y otros están por ejecutarse. El Consejo de la Juventud de la Embajada de los Estados Unidos de El Salvador no buscará competir con otros importantes esfuerzos que ya los jóvenes y colectivos sociales realizan. Más bien, el Consejo de Juventud de la Embajada de los Estados Unidos buscará trabajar en conjunto y formar así puentes y no barreras. A medida avancen los proyectos, se harán de conocimiento público los resultados. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. Fiscalía logra condenas para 3 exjueces especializados. En minutos le contamos. Continuamos con más información. Exjueces especializados recibieron condenas de entre 4 y 19 años de prisión por el delito de cohecho. Veamos a continuación todos los detalles de la sentencia. Condenados a prisión, los 3 exjueces de San Miguel procesados por recibir dinero de narcotraficantes y pandillas en al menos 12 casos a cambio de favores judiciales, fueron declarados culpables por el Juzgado Tercero de Sentencia en San Salvador. Enrique Beltrán fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión. Rodolfo Castillo, 14 años, y Jorge González, 4 años. Son varias personas las que constan dentro de los procesos que sí fueron puestos en libertad. El primero, que fue nuestra
bandera de partida es José Andrés Rodríguez Torres alias Chito, narcotraficante reconocido de la banda de los Garrobos, tal como se ha venido sosteniendo desde un inicio. Los condenados recibían desde $1,000, $10,000 y hasta $75,000 como sobornos entre el año 2013 y 2014, casos en los que están involucrados abogados, empleados judiciales y fiscales. Como prueba en esta ocasión, Fiscalía utilizó más de un centenar de escuchas telefónicas entre los involucrados y el testimonio de un testigo criteriado. En ningún momento se puede establecer por el hecho de que una persona pida dinero o negocie o lo que como se quiera sobredimensionar una situación, vincularse a otra persona. Entonces, bajo esa condición es que yo estoy inconforme. Hacen una interpretación de un caso que yo conocí de Juan Colorado en el año 2009 y del señor Enrique Torres de unas medidas que le dieron en sentencia en el año 2011. Y las escuchas son del 2014, es incongruente, pero bueno. Solo leyeron el requerimiento y los jueces suponen que se iba a cometer delito. Yo les voy a decir en el caso de nosotros, en el caso mío yo tengo 5 casos de cohecho. Enrique Beltrán y Rodolfo Castillo serán enviados al penal de Metapán, pero en el caso de González solicitó el sector 9 del Centro Penal La Esperanza, donde recientemente fueron enviados los involucrados en caso del expresidente Saca y los del caso de pago por favores sexuales a menores. Esto porque en Metapán hay personas que él mismo condenó en el pasado. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Y la Fiscalía General de la República se mostró complacida con la condena para los 3 ex jueces especializados de San Miguel porque marca un precedente de justicia en el país. Sin embargo, señalaron que faltan más capturas en este caso. Celebramos esta resolución que ha sido emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia. Con estas penas de 19 años, de 14 y de 4, pues es importante el resultado. Hay otros procesos todavía en trámite, uno más en instrucción contra 2 jueces de estos mismos que resultaron condenados, específicamente el juez González y el juez Beltrán, más abogados, también más empleados judiciales. Y la Sala de lo Constitucional suspendió el cargo del magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, al abogado Jesús Ulises Rivas. El ente colegiado deberá llamar al suplente respectivo para que lo sustituya. El pasado 16 de enero, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra su nombramiento por supuestas vinculaciones partidistas. Y luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional, buscamos la reacción de Ulises Rivas. Buenas noches, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensa de ella? Miren, la verdad es de que esto ya estaba previsto. Los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, esta acción que han realizado no es en contra mía, es en contra de la democracia del país, porque ellos quieren servirle al pie de la letra a los poderes económicos de este país. Ellos no quieren que los partidos políticos luchen y peleen en las urnas por los votos. ¿Y cuáles cree que serán las consecuencias de esta resolución? Y van a venir fuertes presiones contra 4 de mis buenos amigos magistrados para que hagan algo indebido. Y yo solo pedirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no se dejen presionar, porque es la vida política y la democracia de nuestro país la que está en juego. Ya para ir finalizando, usted ya fue a instancias internacionales. Ante las nuevas medidas, ¿qué hará? Yo como ciudadano tengo el derecho a defenderme y a alegar que yo no he hecho ninguna acción ilegal. Muchas gracias por haber tomado la llamada para su reacción. Y en más información, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta problemas para la ejecución del calendario de las elecciones municipales y legislativas de 2018. La falta de presupuesto es el detonante de la emergencia, aunque la Asamblea Legislativa deslantó a $256,000 de los $39 millones que necesitan. El calendario electoral ya va en marcha y algunos procesos se están atrasando. Que hay que comprar con suficiente anticipación los equipos para prepararlo y poder hacer los simulacros y los ensayos que sean necesarios. Así que nosotros nos pusimos de plazo el mes de marzo para poder contar con las primeras cantidades de dinero que nos permitieran hacer licitaciones, sobre todo en el caso del tema tecnológico. El llamado es al Ministerio de Hacienda que agilice ese proceso de aprobación
porque necesitamos contar con ese presupuesto por lo menos en el mes de marzo o abril, porque hay programas que ya están incluidos dentro del calendario electoral, que de hecho ya comenzaron a funcionar y están siendo subvencionados por nuestro presupuesto ordinario. En más información, hasta la Corte Suprema de Justicia llegaron miembros de diversas organizaciones. Piden se investigue a exfuncionarios de gobierno. Y que hoy en día sigue mordiendo solo a los descalzos. Tras los señalamientos de expresidentes de El Salvador por supuesto enriquecimiento ilícito e investigaciones en contra de otros funcionarios del principal partido de oposición, los miembros de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro exigen que se continúen con los procesos. Así lo denunciaron frente a la Corte Suprema de Justicia. Y que realmente por primera vez respondan a las necesidades y a los intereses de este pueblo. Que se haga una investigación responsable, justa y necesaria, que es una deuda para este pueblo. El pueblo necesita la justicia. Y cuando hablamos de justicia no necesitamos que todos estén presos, necesitamos que devuelvan los dineros. La prescripción de los delitos fue otro de los puntos criticados por los manifestantes, asegurando que las necesidades del pueblo no poseen tiempo de caducidad. Ahora los pensionados estamos amenazados a que no se nos vaya a pagar la pensión por culpa de los señores de Arena. Esperan que sus peticiones tengan eco en las instituciones para resolver lo que ellos catalogan como injusticias. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. No solo el Ejecutivo debe reducir el gasto, también la Asamblea Legislativa, especialmente en viajes y seguros médicos privados. Así lo dijo el secretario general del partido PDC, Rodolfo Parker, durante la entrevista de Hechos AM. Este parlamentario es de la idea que todo comienza desde casa. Por eso cree que antes de hablar de austeridad en el Ejecutivo se debe ajustar el gasto en la Asamblea Legislativa. Estarle poniendo con una mano la pistola al Ejecutivo y contando las costillas de ese lado, pero por aquí en forma sigilosa, firmando nuevas prebendas y privilegios en cuanto a cuotas de gasolina, en cuanto a seguro y en cuanto a la viajadera, porque pues eso no para y no termina. Esto será discutido a través de una propuesta que llevará el PDC a Casa Presidencial el próximo miércoles, cuando el Ejecutivo explique a detalle, con todo y montos, el plan de austeridad. Rodolfo Parker insistió en que se debe suprimir el subsidio para el transporte. Solo ahí son 47 millones de dólares, que nosotros consideramos que el país entero está tirando al suelo, cuando hay necesidades apremiantes. Ese es un ejemplo, pero también habríamos sugerido que se suprima el seguro privado para todos los funcionarios. Esos son 50 millones de dólares. El diputado se refirió al nuevo sistema de pensiones que presentaron más de 40 organizaciones. Cree que es viable, sin embargo, debe tener el visto bueno del gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Podría someter a consulta del Fondo Monetario Internacional esta última propuesta para que nos sirva como de aporte los criterios del diagnóstico que el FMI pueda hacer sobre el particular. Recordemos que la deuda de pensiones en promedio cada año es de 400 millones de dólares y esto preocupa al gobierno, pues pasó de 1.407.3 millones en 2010 a 4.015.9 millones de dólares el año pasado. En nuevos hechos violentos, el cuerpo sin vida de un hombre de quien no se conoció identidad fue localizado entre la 33 Avenida Sur y la Alameda Juan Pablo II. De acuerdo con informes, la víctima presentaba señales de agresión. Aún se desconoce el móvil del crimen. Y con el objetivo de reducir el narcotráfico y el contrabando, se han incrementado los controles de ingresos marítimos al país a través de un programa que ejecuta la Embajada de Canadá. Conozca de qué se trata. Los contenedores marítimos dedicados al comercio son utilizados para el ingreso de drogas y mercancías falsas a Latinoamérica, razón por la cual se busca ejercer controles más estrictos en la región, con programas de entrenamientos especializados, con el apoyo de la ONU y su División contra la Droga y el Delito, y con el financiamiento del gobierno de Canadá. La idea es muy simple, es combatir el narcotráfico, el tráfico ilícito también de bienes como falsos Gucci's, falsos Rolex, o sea, ese tipo de bienes que afectan la propiedad intelectual.
pero al mismo tiempo es permitir que el comercio lícito, el comercio normal de contenedores siga. La capacitación técnica es dirigida al personal de la PNC, CEPA y la Dirección de Aduanas, quienes adquieren los conocimientos necesarios para identificar contenedores con ilícitos al ingresar a nuestro país. Y miles de contenedores que acá diariamente pues ingresan y por lo tanto el personal que tiene que controlar y verificar tiene que tener metodología, tiene que tener técnica, tiene que tener capacitación para hacer como un perfilado idóneo y adecuado y poder realmente ser efectivo y optimizar los recursos con que tenemos aquí en Acajutla. El Programa Global de Control de Contenedores funciona desde el 2004 en Latinoamérica. Este año llegó a El Salvador, donde se pretende incrementar las recaudaciones del Estado, contrarrestando el contrabando de ilícitos. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Carla Carranza. A la altura del kilómetro 25 de la autopista que de Comalapa conduce hacia San Salvador ocurrió este accidente de tránsito de una rastra que transportaba caña de azúcar. En este percance no hubo lesionados de gravedad. Según el reporte de la policía, el conductor se durmió, salió del carril e impactó en un poste del tendido de cables de telefonía. En la zona el tráfico vehicular se complicó por varias horas. Este tipo de accidentes no son frecuentes, según la Policía de Tránsito, encargados de este procedimiento. Y otra rastra se accidentó esta mañana sobre el kilómetro 47,5 de la carretera panamericana en sentido de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura del municipio del Congo. Según las autoridades, el conductor del vehículo pesado perdió el control y se estrelló contra algunos postes y tras volcar prendió en llamas. Uno de los carriles fue bloqueado mientras se realizaban las inspecciones de la escena y los empleados de una empresa de energía eléctrica trabajaban para reparar las líneas dañadas. Afortunadamente, el motorista de nacionalidad guatemalteca no resultó lesionado. Y esta mañana 2 personas resultaron con quemaduras de tercer grado tras sufrir una descarga eléctrica. Trabajar cerca de cables conductores de energía eléctrica puede ser fatal. La mañana de este viernes, 2 empleados de una empresa publicitaria resultaron con quemaduras de tercer grado cuando instalaban una valla sobre el Boulevard Santa Elena. Un aparente descuido les pudo costar la vida. Estábamos juntos, de repente sí oyó el estruendo, pero lo mismo por hacer contacto con el cable. ¿Con qué fue que hicieron contacto? Con una varilla, con la varilla que tensa la lona. ¿Lo que ustedes estaban instalando lleva electricidad o no? No, fue algo que como decirle, en el camino hay veces uno como decirle, no se espera. Los lesionados son hermanos. Fueron identificados como Mauricio Benítez y Manuel de Jesús Benítez. Sus compañeros sostienen que contaban con la protección requerida, pero expertos aseguran que si fuese el caso, la energía eléctrica no hubiese causado daños en ellos. Y él tenía guantes y botas de goma para que no le agarrara la corriente. Sí. No, ellos deberían de solicitar la protección. ¿Y ni guantes tenían ellos? Ellos no, nada, no andaban ni guantes. La atención se apoderó por un instante de algunos miembros de cuerpos de rescate. Ahorita lo va a estabilizar él. Pensá en el paciente y no puede estabilizarlo. Pensá en el paciente, estabilizarlo, vamos. Luego las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Solo en esta semana 3 personas resultaron electrocutadas en diferentes circunstancias. El llamado es a utilizar siempre equipos de protección para evitar más incidentes de esta índole. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. En pocas palabras, la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del centro admitió un juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra de Agustín García Calderón, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la República presentó demanda civil en contra del alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez, por presunto enriquecimiento ilícito. Un accidente de tránsito ocurrió sobre el Boulevard de los Héroes y la 25 Avenida Norte de San Salvador, dejando 2 personas lesionadas. La Fiscalía General de la República se pronunció a favor del fallo del Juzgado Tercero de Sentencia, donde envían a prisión a 3 exjueces especializados de San Miguel. Y a través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional Civil de Izalco participó junto a más de 400 jóvenes en el desfile Somos Más los que queremos paz, con el objetivo de prevenir a niños y jóvenes al ingreso de pandillas.
Y en el mes de la lucha contra el cáncer infantil queremos presentarle la historia de un niño que le ganó la batalla a esta enfermedad. Néstor Eduardo Martí, a sus 7 años, ya es sobreviviente de cáncer. A su corta edad tuvo que someterse a largos tratamientos. Un dolor en una de sus piernas fue el primer síntoma de leucemia, diagnóstico que fue confirmado por médicos cuando cumplió 4 años. Le empezaron a aparecer moretes. Los moretes fueron día a día saliendo cada vez más. Tenía un 70-80% de posibilidades de que... Cada año más de 250,000 niños en el mundo reciben diagnóstico de cáncer, de los cuales aproximadamente 90,000 mueren, según datos de la Asociación Internacional de Oncología Pediátrica. La leucemia representa una tercera parte de los diagnósticos de esta enfermedad en menores. En nuestro país, cada año la Fundación Ayúdame a Vivir recibe 200 nuevos pacientes pediátricos, logrando que la tasa de sobrevivencia a esta enfermedad sobrepase el 70%. El 90% de niños probablemente sea de leucemia. Este tratamiento dura entre 1 año, 2 años. Los tumores más graves que nosotros vemos son los tumores cerebrales. Aunque el proceso fue difícil para los padres de Néstor, ellos nunca perdieron la esperanza que su pequeño sanara completamente. Después de 2 años y 2 meses de tratamiento, logró recuperar su vida normal. Fuera del hospital, su alegría sigue contagiando a quienes lo rodean. Hoy, su nuevo objetivo es correr como lo hace su papá, y ya recibió premios por sus participaciones. Salir a correr porque voy con mi papá y mi hermano. Ahora ya vuelve a ser quien era antes, ahora ya hizo 2 carreras. Si usted desea ser parte de los donantes o padrinos que quieren ayudar a niños con cáncer que son atendidos en la Fundación Ayúdame a Vivir, puede llamar al teléfono 2263-0575 o sumarse a las diferentes actividades que constantemente realiza la Fundación. Con imágenes de Ever Ábalos, un informe de Kelly Ábrego. Gracias, Luis, por el informe. Buenas noches. En más hechos, el ejército de Guatemala impidió la entrada al país de una embarcación de una organización holandesa que suministra píldoras abortivas en los países donde existen leyes restrictivas para la interrupción del embarazo. El barco de Women on Waves, o Mujeres en las Olas, permaneció bajo custodia militar tras atracar en un muelle privado del puerto de San José, a 120 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. Las autoridades, por medio de un comunicado, dijeron que no permitirán que la ONG efectúe las actividades abortivas. Esto apegado a la Constitución. Y un triple accidente de tránsito dejó 19 personas fallecidas en el noroeste de Perú. Según los testigos, un camión que transportaba suministros escolares colisionó contra una motocicleta y un bus del transporte público, lo que provocó una fuerte explosión. Datos oficiales revelan que en Perú cerca de 3,000 personas mueren a causa de accidentes de tránsito. El exceso de velocidad y la conducción imprudente son las principales causas de los percances. Veamos otras noticias internacionales en la siguiente cápsula Infobae. Y queremos invitarlos para que no se pierda el día de mañana a las 6 p.m. la película con Vicente Fernández. Picardía Mexicana 2. Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina. 3 macheteros de mercados enamoran a cuanta mujer se topan en el camino. Queremos mostrarles el siguiente video de lo que pasa un viernes normal en la sala de prensa de la Red Salvadoreña de Medios. Veamos.
Yancy, viste la cara de nuestra productora, ¿verdad? De Sí, Carolina Baiza, definitivamente. Y así finalizamos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, este lunes.